Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de debate de este día viernes. Vamos hoy día a conversar con sindicalistas. Queremos saber cómo está el movimiento sindical del país, obviamente importante, con temas que también muy atingentes a ellos. Por ejemplo, el salario mínimo que sigue sin aumentarse y hay un impasse ahí que no logra superarse. Vamos a hablar también de la reforma de pensiones. Ayer un sindicato hizo una protesta callejera en relación a la posibilidad que esta reforma se reactive, y también vamos a hablar de otros temas importantes como el 13% cargo a la energía eléctrica. Estos temas importantes para tratar esta noche con mis invitados que les presento en un momento. Antes saludamos, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Presento inmediatamente a mis invitados y son representantes de importantes sindicatos del país. Roswald Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial. Citoj. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas Bienvenido, gracias. Nacho, Roswald. gracias a toda la teleaudiencia. Aquí estamos para conversar con Nacho y ver cómo está la situación desde el punto de vista sindical. Por supuesto, y también está con nosotros Rolando Castro, secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM. Buenas noches, Rolando. Gracias por la invitación, gracias al compañero Roswald por compartir este set, y bueno, venimos con toda la disposición de contestar y contribuir al debate, don Nacho. Bueno, creo que es importante tomarle el pulso al sindicalismo. El sindicalismo siempre va a ser un factor muy importante en la vida política y económica del país, y nosotros abrimos las puertas para poder escuchar a los dirigentes sindicales del país. Creo que tengo 2 personas bastante representativas. Rolando, si te preguntara cómo está el movimiento sindical del país, tú vienes llegando de una gira por Estados Unidos, Washington, y seguramente te lo preguntaron allá. ¿Cómo está el movimiento sindical en El Salvador? ¿Cómo lo calificas tú? Nosotros, don Nacho, por encima de todo debemos de ser autocríticos de la clase de movimiento sindical que tenemos. No dejamos de tener un movimiento sindical bastante fragmentado, bastante dividido, y esto porque mucho el tema del movimiento sindical se ha abrazado bastante de las agendas político-partidarios. Eso ha obligado a que muchas veces hay distanciamiento, y el tema eminentemente laboral, reivindicativo, eminentemente que beneficie la agenda propiamente de la clase trabajadora, a veces se ha descuidado. No dejo de admitir, siendo dirigente sindical, que tenemos un sindicalismo todavía bastante fragmentado, un poco débil, pero con una lucha permanente y constante para tratar de superar todos esos vacíos, don Nacho. ¿Qué porcentaje de trabajadores están en el país sindicalizados? A nivel... Es bajo el porcentaje, ¿no? Sí, es muy mínimo. Lo más que puede estar es que un 10%, pero una cosa es estar afiliado y otra cosa es estar debidamente organizado. La hoja de afiliación la llena cualquier compañero o compañera para formar parte del banco de datos, pero una persona que verdaderamente esté organizada es aquella persona que está activa, defendiendo de forma permanentemente los derechos de los trabajadores. Todavía ahí se minimiza un poco más. Sí, don Nacho, francamente tenemos un movimiento sindical todavía, lo considero bastante frágil, pero con la fe puesta en Dios de que todo el aparato de dirección sindical que tenemos en el país, pues luchemos por rescatar los principios y los valores auténticos de un movimiento sindical que en verdad... ¿Por qué crees tú que no logra mayor éxito el movimiento sindical? Seguramente la primera razón que me va a dar, ya me la diste, es porque están los partidos políticos o se han metido o los partidos políticos tienen todavía mucha influencia en el trabajador salvadoreño. Pero, ¿qué otra más? También será, digamos, que sigue habiendo esta especie de halo oscuro sobre los sindicatos en el país y el trabajador tiene un poco de temor de ser sindicalizado. Una de las preguntas que me hicieron en Washington fue precisamente eso, y una de las respuestas que nosotros dábamos, que analizábamos el movimiento sindical en 3 fases, don Nacho.
Uno, el movimiento social y sindical en el momento de la década de los 70, un movimiento sindical fuerte, pujante, vigoroso, pero con una vanguardia eminentemente política que estaba respaldando, que era un instrumento tanto político como militar, en ese momento FMLN. Cuando se lleva a cabo la firma de los acuerdos de paz, es el primer golpe que tiene el movimiento sindical. Los mejores cuadros del movimiento sindical histórico, formados cuadros, el FMLN toma los toma y los lanza al mundo político eminentemente electoral. ¿Qué sucede? De que queda un movimiento sindical prácticamente descabezado, huérfano, sin líderes, porque las cabezas principales del liderazgo de los 70, de los 80, en la firma de los acuerdos de paz, sustituye el movimiento sindical y se lanza uno de los compañeros históricos, Centeno, etcétera, le puedo mencionar mucho, que eran cuadros fuertes, bien formados, y que el FMLN se los lleva al mundo eminentemente político-electoral. En ese momento también deja a aquella vanguardia que estaba histórica de un instrumento político y armado llamado FMLN, que era como la vanguardia, el sostén, el soporte al movimiento sindical de ese momento, también pasa al escenario eminentemente electoral. Entonces ya queda un movimiento sindical descabezado, sin liderazgo, sin cuadro, y queda también sin vanguardia, pasa al escenario eminentemente político-electoral. Bueno, llegó un momento dado que hubo un gran debate del movimiento sindical de ese momento, que ya estando el partido que históricamente había fortalecido y que eran nuestros compañeros de lucha histórica, auténtico y todo, ya el movimiento sindical dijo, ¿y para qué estar incluso sindicalizados? Porque ya ahora ya nuestra vanguardia llega al poder. Llega al poder. Entonces desde el poder van a hacer las transformaciones que nosotros hemos luchado. Entonces eso ha sido como uno de los orígenes más fuertes, y en el movimiento sindical también debemos de admitir que han habido dirigentes históricos que uno los respeta mucho, don Nacho, con principios, con valores, pero también ha habido dentro del movimiento sindical incluso niveles de corrupción de grandes líderes. Por ejemplo, nosotros teníamos una estrecha relación con los compañeros de Noruega, con LO, el sindicato más grande de Noruega. Nuestros homólogos era NKF 195, que era que representaba prácticamente el movimiento sindical municipal en Noruega, y tenía una cooperación que fue fuertemente recibida en El Salvador, especialmente por FENASTRA. Pero resulta que en uno de los últimos viajes que hicieron los noruegos acá, nos fueron a buscar a nosotros, platicamos, y nos dijeron, nosotros vamos a retirar la cooperación que nosotros estamos haciendo. Porque encontramos que la cosa no estaba funcionando bien. Porque resulta que la plata que nosotros estamos mandando para armar cuadros, para formar cuadros y para armar un aparato de conducción fuerte, no está siendo utilizado para eso. Como ocurre con muchas donaciones que se han hecho no solamente a El Salvador, sino que también a otros países latinoamericanos, que los donantes terminan un poco molestos. Claro. Roswell, ¿por qué crees tú que no estamos tanto como debería estar el movimiento sindical del país? Bueno, ¿Concuerdas con las razones que da? En algunas cosas concuerdo plenamente con lo que Rolando ha manifestado. Justamente tenemos en este momento un sector sindical totalmente atomizado, ¿verdad? Y, por supuesto, en algunos momentos politizado, ¿verdad? Busca para un lado o busca para el otro, ¿verdad? Y un movimiento sindical que estamos intentando construir la vanguardia de la clase trabajadora, y que podemos hacer alianzas con los partidos políticos. Eso no es un lío, poder hacer una alianza con un partido político, pero una alianza que vaya en función de defender a la clase trabajadora, de representar dignamente a la clase trabajadora. Con independencia, no que termine el sindicato siendo dependiente del partido. O sea, ¿cuál es el punto? Que un partido puede perfectamente, yo puedo ser muy buen amigo de un dirigente político de un determinado partido, y podemos perfectamente sentarnos a hablar. Y si ellos tenemos claro nosotros que todo pasa por los 84 señores que están en la Asamblea Legislativa representando a los diferentes partidos. Entonces nosotros no tenemos problema en sentarnos a platicar, a dialogar con ellos cuál es la visión, de qué manera están viendo el proceso del movimiento sindical, sin que tengamos un cordón umbilical atado hacia un partido determinado, ya sea de derecha, sea de izquierda, ¿verdad? Y no, más bien el compromiso nuestro debe ser siempre con la clase trabajadora, porque esa es la forma, creo yo, importante para construir un auténtico movimiento sindical. Entonces, en este momento tenemos ese problemita, la fisura de que hay de algunas organizaciones que tienen cordón umbilical atado a los partidos, pero además también la atomización. Vea en este momento, por ejemplo, en el sector estatal, si hombre, armar un sindicato ahora es lo más fácil, 35 amigos, ni siquiera estoy hablando de 35 compañeros trabajadores, sino 35 cheros.
Por ejemplo, nosotros en la Corte somos 10.200 trabajadores. ¿Quién no puede tener 35 cheros? Y decirles, ya tenemos claro que con 35 se monta un sindicato. Y les digo, mira, dame tu DUI y tu NIT, levantemos un acta de constitución y armemos el sindicato y nos ponemos nosotros como miembros de la Junta Directiva. Bueno, en casi todas las instituciones del Estado, la alcaldía tiene cerca de 14 sindicatos. ¿La alcaldía cuál? San Salvador. San Salvador. Solo la alcaldía 14 de San Salvador, sindicatos. 14 sindicatos. ¿Cuántos sindicatos hay en el órgano judicial? 8. 8. Y en el Ministerio de Salud parece que hay 24. En educación entiendo que hay 15. Esa atomización no ayuda, obviamente. No ayuda, por supuesto, porque yo no entiendo, no alcanzo a comprender cómo es que si estamos siguiendo los mismos objetivos, ¿por qué nos atomizamos? ¿Por qué nos dividimos? Entonces, en la medida... ¿Será por intereses personales? Claro que sí, hay un buen componente de eso. En la medida en que nosotros nos atomizamos en nuestras instituciones, el patrono sigue feliz, porque sabe que hay 7, 8, en nuestro caso 8 flancos, y puede resolver con uno de una manera y resolver con otro de otra manera, y debilita al movimiento Ahora, sindical. ¿somos capaces en El Salvador de formar sindicatos realistas, responsables? Porque una cosa es tener un sindicato, el sindicato puede llegar a destruir, ¿ya? Sí, claro. Sí, exacto. Es un arma de doble filo. Mal orientado. Mal orientado. De hecho, yo creería que en El Salvador hay algún tipo de sindicato que le ha hecho un poco de daño a la institución, a instituciones de servicio nacional. Sí. Todo para acá, pero para lo que está hecho la institución, nada. Entonces, ¿tú crees que se puede? ¿Tú crees que tenemos madurez suficiente para tener sindicatos responsables? Fíjate que yo creo que falta trabajar todavía en el tema de la madurez. Porque en realidad en este momento pareciera, yo quiero expresarlo de esta manera como nosotros lo estamos viendo desde el movimiento sindical del día a día. Pareciera que en este momento un gran segmento de población nos odia por todas las malas prácticas que tú has mencionado muy bien, el hecho de que lejos de ser propositivo y de ver a la institución para fortalecerla, la vemos como para saquearle todo lo que podamos y creyendo que la institución nos tiene que dar todo, pero ¿y nosotros qué vamos a dar? Claro. Ese es uno de los primeros elementos. El segundo elemento es que alguna gente que de alguna manera quiere acercarse al movimiento sindical y quiere organizarse, lo está viendo con una visión de que ahí tengo un año de vacación. Lo ven así de esa manera, un año de vacación para no trabajar. Otros lo ven, bueno, con la cuota sindical puedo tener otro ingreso extra de lo que ya tengo con mi salario. Entonces, cuando lo estamos viendo de esa manera, nos parece que es casi imposible. Además, a esto hay que adicionarle el tema de la cuota política, que generalmente los políticos han descubierto ahora de ambos signos, tanto de izquierda como de derecha, históricamente siempre se ha vinculado a las organizaciones sindicales con la izquierda. Y hay una respuesta a eso. Pero hoy la derecha también ha armado sus brazos políticos sindicales, de tal manera que ahora hay militantes de partidos que la instrucción que tienen tanto de un bando como del otro, metete a un sindicato o armen un utilización del sindicato. De tal manera que es una puja más política partidaria que en función de resolver los problemas de la clase trabajadora. Doctor Alcorte, quería utilizar este primer bloque para hablar de esto en general, porque yo creo que en El Salvador tenemos poco conocimiento del movimiento sindical. Ustedes han dicho cosas muy valederas, qué importante escucharlo, digamos, y creo que deberían ser mucho más escuchados en todas las instancias. Y ojalá, digamos, pudiéramos todos hacer los análisis buenos para poder entrar a etapas de más seriedad en todos los sentidos, ¿no? Desde política, económica, sindical, etc. Vamos al corte, ya volvemos. Llegó a El Salvador el nuevo Bounty, de frío para preparar en casa. Tan felices. Necesitamos darles algo bueno, rico y refrescante. ¿Un refresco en polvo? Preferible darles otra cosa. Te tengo una sorpresa. ¿Qué tal si les damos el nuevo Bounty, de frío para preparar en casa? Nuevo Bounty, rico, refrescante y bueno porque tiene té.
¡Delicioso! Y mira lo que pasa cuando lo preparo. Para refrescarse, Bounty. Delicioso, trae menos azúcar y tiene té. Acompaña muy bien todas las comidas, la carne, el pollo, las hamburguesas. Prueba ya el nuevo Bounty. Rico, bueno, rinde 2 litros y a buen precio. Pruébalo en sus 2 deliciosos sabores, limón y durazno. Alcanza para toda la familia por tan solo 30 centavos. ¡Mami, qué rico! Nuevo Bounty. Rico, refrescante y bueno. Alcanza para todos por tan solo 30 centavos. ¿Qué esperas para probarlo? Nuevo Bounty. Bandesal presentó su segundo informe de gestión de rendición de cuentas. Como banca de desarrollo ha trabajado para fortalecer la economía de los salvadoreños, potenciando a la MIPYME a través de financiamiento, garantías, capacitaciones y asistencia técnica, poniendo a disposición programas estratégicos. Bandesal, avanzando en el camino correcto por el bienestar de las familias salvadoreñas y la unidad familiar. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Sigamos. A ver, de los temas que obviamente el trabajador hoy día está discutiendo seguramente son los que mencioné al principio, ¿no? Los temas del salario mínimo, qué está pasando con el incremento del salario mínimo, este cargo al 13% que el gobierno acaba de anunciar hace una semana, y también está la reforma de pensiones, que sigue siendo un tema que da vuelta y que en los últimos días se ha sabido de que autoridades de gobierno siguen presionando a la Asamblea para que se haga esta reforma. En el caso del salario mínimo, partamos por el salario mínimo, que quizás digamos el más atinente a ustedes. Hubo un acuerdo de un 15% en 3 años, 5, 5 y 5. No era lo que el gobierno había señalado. Al final hubo un acuerdo entre los representantes sindicales que están en la mesa de negociación y los empleadores, los empresarios, no el gobierno. Esto ocurrió por segunda vez. Esto se revisa cada 3 años. 3 años atrás fue lo mismo. Acuerdo entre estos representantes laborales y los empresarios y no el gobierno. El gobierno ha pedido, en el caso ahora, un incremento mucho más sustancial de este 15% en 3 años. Hay varias posiciones, unos dicen, no puede ser, es demasiado poco, tiene que irse nuevamente a revisión eso, y otros están diciendo, bueno, no sé si no se puede más, aceptemos esto, pero ya, que sea rápido. ¿Cuál es tu posición en relación al salario mínimo? La postura nuestra en ese tema en especial, sí nos identificamos bastante con el planteamiento que el gobierno hacía, que el salario mínimo debería de ser $300 mínimo para nuestra gente, para la clase trabajadora. La verdad, don Nacho, que la libra de frijoles, así como la compra el que gana 500, 600, 800, 900 mil dólares, eso de la misma manera se lo dan a nuestra gente que gana un salario paupérrimo en estos momentos. Nosotros sí, en ese tema nos identificamos mucho y sí queríamos, y sigue siendo nuestro deseo, incidir y presionar a la empresa privada de que se garantice algo justo. Tampoco nosotros no podemos ser populistas de plantear que queremos 400 o 500 dólares y un tanto eso va a caer en un efecto cascada de eliminación de empleos a la clase trabajadora. Y por otro lado, don Nacho, es el tema inflacionario, que cada vez que existe un incremento al salario mínimo, por lo más mínimo que es, por lo más paupérrimo que es, pero resulta que el siguiente día usted va al mercado, va a la tienda, va al súper, va a cualquier lugar y encuentra los productos de canasta básica ya. Al final nos toca siempre que de todo, prácticamente, consumidor final nos toca pagar absolutamente todo. No nos identificamos con ese salario que consensó dos partes, la parte patronal, el sector empresarial y los que... ¿Esa parte patronal representa realmente al sector trabajador?
Definitivamente no, don Nacho. O sea, con contundencia y hablando... ¿Y cómo se llegan ellos ahí entonces? Lo que pasa es que ahí hay un montón de cosas de carácter técnico y jurídico que hay que cumplir. Por ejemplo, usted arma 20, 15, 30 sindicatos, luego arma confederación, arma federación, arma centrales, y de repente ya tiene tantos sindicatos juntos, y eso le da a que formen ahí el representante del Consejo Superior de Trabajo del salario mínimo. Pero cuando usted va y habla con esos dirigentes precisamente, bueno, vamos a luchar por X tema, ¿cuántas personas van a movilizar ustedes, por ejemplo, en una actividad para ir a defender los derechos de los trabajadores? Tienen sellos de sindicato y un poco parecido a lo que el compañero decía, o sea, yo me consigo 20, 30 cheros, armo mi sindicato, armo otro sindicato, a tal grado que aquí dicen que hay dos tipos de sindicalismo. Uno, un sindicalismo de sellos, que ese sirve nada más para demostrar jurídica y técnicamente que yo soy representativo, y otro que mínimamente tenemos alguna representación que se ve en movilizaciones, en convocatorias, en todo ese tipo de eventos. Entonces, yo creo que al final ahí la empresa privada hizo ver demasiado mal a los que en teoría representan a la clase trabajadora, porque aparecen apoyando una propuesta de la empresa privada que a nuestro juicio no satisface las necesidades y sobre todo el costo de vida de los salvadoreños. ¿Estás de acuerdo entonces con el gobierno que esto debe ser observado por la ministra, en este caso del Trabajo, y que debe volver a una revisión? Sí, es más, nosotros platicábamos que por qué no, si el gobierno lo hace de corazón, pero de corazón, de verdad, y por qué no ese incremento se llevaría a $300 y que de lo que ahorita tienen, del piso que tiene el salario mínimo, ese incremento a llevarlo a $300, que quedar exonerado, por ejemplo, de las retenciones legales del gobierno, porque el gobierno no deja también de ser un poco inmoral en plantear, no, yo quiero 300. La verdad es un aspecto como de populismo, don Nacho. Yo quiero más. El trabajador llega y ¿a quién apoya usted? ¿Al que le da menos o al que le da más? Pero de repente, si por ejemplo serían para llevar a $300, $60 el incremento, de esos $60 líquidos le va a llegar 30 a los compañeros. ¿Por qué 30? Porque uno va para retención, para un seguro social que cada día tiene menos medicamentos, atiende mal a nuestra gente, a la clase trabajadora. Otro va para el impuesto sobre la renta. Al final de ese $50, $60 de incremento, un porcentaje va para el gobierno directo y otro porcentaje. Entonces nosotros planteábamos como que los diputados única y exclusivamente se identificaran por primera vez con la clase trabajadora y dijeran, llevemos el incremento a $300 el salario mínimo, pero de ese incremento hacia allá exoneramos de las retenciones legales. Esa sería otra de las propuestas que nosotros estamos trabajando. ¿Tú crees que un trabajador, de acuerdo a un nivel económico determinado, debería estar exento, más que subsidiado, exento de impuestos, aparte del IVA, pero del resto de impuestos debería estar exento? Es que sí, nosotros planteamos tal vez el tema de una retención especial que no entre. Por ejemplo, hay trabajador que por $5 que usted le aumente, ya es sujeto del impuesto sobre la renta. Y antes no, porque hay límite. Entonces nosotros planteábamos sacar un decreto, y ¿sabe por qué? Nunca lo va a evadir, porque como consumidor al final siempre se lo van a regresar cuando vaya como consumidor. Nosotros vamos del planteamiento, don Nacho, que el gobierno debe ser responsable, que no debe de actuar también de forma populista, porque fíjense que por el otro lado está el sector público. El sector público también plantea, bueno, ¿y por qué no revisamos el salario de nosotros, del sector público? Ahí el gobierno no quiere tocar nada ni hablar nada. Pero como ahí es meterse la mano a la bolsa del Estado, no, ahí no quiero hablar de incremento. No, pero como acá en el incremento al salario mínimo no es meterse la mano en la bolsa, sino metérsela al otro para sacársela y darle, entonces sí nos dejamos de ver que también hay inmoralidad en ese planteamiento. Tu caso, Roswell, ¿cuál es tu posición en relación a este salario mínimo que aún no logra aprobarse, incremento? Bueno, realmente nosotros nos sentimos profundamente avergonzados por lo que ha sucedido recientemente. Quiero decir que el pueblo salvadoreño y nosotros nos hemos dado cuenta justamente en esta ocasión, porque por primera vez se ha vuelto un tema público. A través de los años en la historia de este país ha sido la misma historia. A nosotros nos cuentan algunos personajes que han participado en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo por la representación del gobierno y que ahora de repente andan por ahí, digamos que quizás ya no son parte del partido que antes representaban,
Nos han contado que ahí las negociaciones que se han dado en algún momento es que le dicen al compañero representante de la clase trabajadora ahí, mira, aquí te manda el presidente de la ANET, te manda esta llave. Y es la llave de una camioneta. Y dice que vayas a la DIDEA y ahí escojas la camioneta que quieras. ¿Cómo? Así nos han contado, eso es lo que nos han contado. Yo no puedo dar fe, pero eso es lo que ellos nos han contado. Nos han contado que en cierta ocasión un dirigente sindical que estaba representando el Consejo Nacional del Salario Mínimo le dieron la llave y la escritura de una casa en Lomas de San Francisco. Dicen que eso ha sido histórico ahí. Les sale más fácil a la empresa privada darle una prebenda a un representante laboral que le va a costar $100,000, por poner un ejemplo, a que cuando se distribuye ese salario en los trabajadores le sale más caro, porque ya queda establecido. Eso nos han contado. Y hoy que se ha hecho público este tema, pues nosotros no nos queda más que sentir una profunda vergüenza ajena. Bueno, yo en mi colonia, algunos amigos míos, a título de broma, nos han dicho, qué barbaridad, qué vergüenza el sindicalismo. Y tienen razón. ¿Cómo es que los representantes sindicales, los que dicen que representan a la clase trabajadora en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, no tutelan los derechos de los trabajadores, sino que se plegan a una propuesta? Pero es que esta propuesta es lo más absurda y la más vergonzosa de parte del empresariado nacional. Los deja también a ellos muy mal parados ante la misma población. Hombre, qué clase de gente. Aquí opera aquella parábola que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Porque el problema es que eso es ser lo más inconsciente posible. No le están dando ni para las tortillas de la cena 20 centavos. Entonces vemos nosotros cómo... Pero, a ver, hay una cosa que se dice que pareciera que tiene mucho de verdad, ¿ya? Yo he logrado tratar de averiguar cómo está la situación de los sueldos en las empresas. Estoy casi seguro, de lo que yo he averiguado como periodista, que en la gran empresa los sueldos mínimos casi no existen, son pocos. Sí. ¿Ya? Quizás haciendo excepción de un par por ahí que sí tienen un tipo de negocio donde tienen trabajadores, muchos trabajadores recién iniciados o trabajadores básicamente de limpieza y cosas así, a eso sí. Pero la gran empresa no es. Pero en El Salvador tenemos una tremenda cantidad de pequeña y mediana empresa que creería yo que donde más se produce la ilegalidad es sobre todo en no pagos de seguro social, de AFP, de hora extra, sí, tremendamente. Entonces, ¿será que esa pequeña y mediana empresa, pequeña y microempresa, no tiene capacidad realmente de poder dar más y no hemos sido capaces de establecer en un estudio, en un análisis más profundo, cuál es la realidad de ese tipo de empresa que contrata mucho trabajador? Porque mire, yo siempre veo, hay gente que quiere trabajar en las grandes empresas del país porque claro, es otra cosa, claro. Pero de ahí para abajo tenemos demasiadas empresas, yo no sé si por mala voluntad o por realidad, que de repente no pueden estar pagando mucho. Y son las primeras empresas que van quitando trabajadores, Nacho, cuando hay una crisis. Con todo respeto, yo discrepo de ese planteamiento, ¿sí? Porque es el planteamiento que esgrime la ANET, que ellos están planteando de que en realidad a ellos no les perjudica, sino que les perjudica a la pequeña, a la micro, a la mediana empresa, que ellos no. Pero no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Por ejemplo, yo voy a citar un ejemplo. ¿Cómo se comprueba eso que no es cierto? No, es que nosotros tenemos relación y vínculo con los compañeros trabajadores de la empresa privada. Ya. Y nosotros hemos podido ver, yo no voy a hacerle propaganda, publicidad que a una empresa, pero no voy a decir el nombre, aunque podríamos decirlo, pero hay una empresa... No, mejor no diga, porque sí, nosotros Claro, por supuesto. Mientras no paguen publicidad, no la hacemos. Perfecto. Hay una empresa, gran empresa, a través de los años aquí, que está en este momento justamente en un gran pleito con el sindicato que está establecido en esa empresa, y que los salarios son salarios todavía inferiores al salario mínimo actual. Y es una gran empresa. Hay otra gran empresa, que por cierto, uno de los directivos de la ANET actualmente es el dueño de esa empresa, que también los salarios son salarios todavía por debajo del salario mínimo actual. ¿Por qué se permite eso? Bueno. Tú seguramente esperabas que en un gobierno
como el actual, con una ministra de Trabajo como el actual, ¿cambiarán las cosas? Es que ese es el problema, eso es lo que nosotros estamos viendo, es lo que nosotros decimos, que el Ministerio del Trabajo hasta el día de hoy sigue timorato a esto. Uno se pregunta, mire, Nacho, todavía están las listas negras, que históricamente nosotros hemos venido luchando por años, porque en el Ministerio de Trabajo no hayan listas negras. ¿A qué se refiere? Que si yo voy a la gran empresa, yo ya estoy ahí con el nombre y apellido que es sindicalista, que está organizado en un sindicato y por lo tanto no hay que darle trabajo en ninguna de las empresas del país. Todavía existe eso en el Ministerio de Trabajo. Todavía existe el tema de que los inspectores del Ministerio de Trabajo van a hacer una inspección de trabajo cuando un trabajador denuncia a una empresa y lo que hacen es irse a encerrar con el patrono y salen de esa encerrona con el patrono, salen para el Ministerio de Trabajo y al pobre trabajador no le dicen ni cuál fue la resulta de la investigación. Y además parece que son muy pocos inspectores. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía tenemos un ministerio que no tiene dientes, todavía tenemos un ministerio que tiene que reformar su ley, con una ley que data de los años 60, o un poquito más atrás. Entonces aquí el argumento que esgrime el gran empresariado, la ANET, es que dice que protegen a la pequeña y microempresa, pero no es cierto que en su directiva de la ANET tengan directivos que sean micro o pequeños empresarios, no es cierto. Entonces es un argumento pírrico que se les cae al hacer los análisis. La CEPAL ha hecho un análisis recientemente sobre este tema, ¿verdad? Y los datos que arrojan son reveladores. Yo no diría que hablar de darle un salario mínimo de más de $300 a la clase trabajadora de la empresa privada sería malo. Se puede demostrar que es posible. Lo que pasa es que nuestro gran empresariado acá en El Salvador se dice que de Latinoamérica es el más voraz, ¿verdad? Y no está pensando mínimamente en función social. Y lo peor de todo el asunto es lo siguiente, Nacho, es que darle un incremento de salario o un aumentito de salario a la clase trabajadora de la empresa privada dinamiza la economía. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de dinamizar una economía que se encuentra en un problema tremendo en nuestro país. Correcto. Vamos al corte, perdón, y volvemos rápidamente. Hay mucho que hablar en estos temas que sí son interesantes escuchar a dirigentes sindicales. Ya volvemos. En Quality Grains, no inventamos el café, lo perfeccionamos. Granos cuidadosamente seleccionados. Un proceso industrial de alta tecnología. Grupo Gourmet. Perfecto. Grupo Premium. Perfecto. Grupo Popular Deportivo. Perfecto. Y una experiencia perfecta de aroma y sabor. Quality Grains. 25 años perfeccionando lo perfecto. No podemos evitar los gustos musicales del motorista, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Lo has estado pidiendo por años. De todas las formas. A todo el mundo. Hoy volvemos más sólidos que nunca. Con el servicio que tú mereces. Generando las soluciones que necesitas. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El Pozo de la Lotería. Ahora puede ser más grande. El primer premio arranca en $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito.
Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, otro tema importante es la reforma de pensiones que aún no se hace. Hay que recordar que el gobierno envió hace 2 meses atrás una propuesta, un proyecto de gobierno a la Asamblea Legislativa, la que terminó siendo, no contó con los votos de los demás partidos aparte del FMLN. Esto se ha mantenido, posteriormente el gobierno hizo también una modificación a ese proyecto, pero esto sigue estando sin que salga, digamos, de la comisión y pase al Pleno. Pero obviamente la posibilidad en que en cualquier momento algunos diputados se convenzan y esta reforma vaya al Pleno y pueda ser votada es simplemente muy posible. Ustedes hicieron ayer una manifestación en relación a esto. ¿Por qué la hacen ahora? ¿Hay algunos elementos para pensar que puede reactivarse esta reforma? Bueno, nosotros tenemos algunos niveles de información en diferentes vías, don Nacho. Tenemos una construcción de relaciones políticas, diplomáticas bastante fuerte y estamos midiendo la temperatura de los diferentes temas en la Asamblea Legislativa. Y lo último que se nos dijo es de que el tema de pensiones, la estrategia del gobierno era llevarlo a un punto muerto a tal grado de no estarle dando mucha relevancia pública, pero que mientras estuviera en el enfriador, digamos eso, estar un poco congelado, iban a lanzar una campaña bastante fuerte de llegar los voceros del FMLN a motivar a los diputados de la Asamblea Legislativa para lograr los 43 votos y pasar la reforma de pensiones que ellos han planteado. A raíz de eso nosotros nos enteramos y en efecto el punto estaba cayendo a un punto muerto, ya no estaba en la agenda incluso nacional y averiguamos, investigamos y en efecto nos dijeron sí, hay una ahorita ofensiva diplomática de motivación a los diputados de la Asamblea Legislativa para lograr el número 43 y pasar la reforma. A raíz de eso, Astrán tomó la decisión de hacer 2 actividades. Anteayer hizo una en frente de Metrocentro para repartir un comunicado, una hoja volante al pueblo salvadoreño para decirle, ojo, van sobre el dinero de las pensiones nuevamente. Y el día de ayer en la mañana que también hizo otra actividad bastante fuerte para poner en agenda nuevamente. Hemos hablado con algunos diputados, hemos hablado con diputados del PCN, hemos hablado con diputados de Ghana, hemos hablado con el diputado Parker y ellos dicen que hasta este momento se mantienen firmes en no dar los votos por esa reforma, que esa reforma es confiscatoria y aparte de eso se lleva la plata prácticamente de los trabajadores. Y con esto que de repente no hay plata, que allá en el ISFA, quebraron el ISFA y que han pedido un salvataje a través de un préstamo para oxigenarlo, ¿qué pasaría con la plata de nosotros? Entonces al final hemos dado una lucha bastante permanente y nosotros sí, don Nacho, estamos ya a punto de terminar los últimos números para pedir a la Asamblea Legislativa que esa reforma que ha ubicado el gobierno en este momento, a pesar de que la haya modificado, no es una reforma con una visión del retiro justo y digno de las pensiones de los trabajadores, sino que es una reforma para resolver el tema eminentemente fiscal y de caja que tiene. Nosotros ya estamos afinando unos datos y en primicia voy a plantear lo siguiente. Nosotros hemos sacado ya un número, el gobierno cancela cerca de $200 millones al año de su presupuesto para aquellas personas que ya están pensionadas. Y con esos $200 millones está diciendo y lloriqueando que la carne se pasó para la empresa privada y que el hueso le quedó a él. En otras palabras, el dinero fresco lo tienen las AFP y luego empezó a decir que las AFP ganaban una gran rentabilidad y con la reforma que ellos plantean apenas le quieren quitar el punto 2.3 nada más. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con números, con datos, con especialistas, especialmente en el tema económico y financiero, y hemos llegado a algunas conclusiones.
que si las administradoras de fondos de pensiones sacrifican el 0.5 de rentabilidad que tienen ahorita ellos, el 0.5, no el 0.2 que ha puesto el gobierno, el 0.5 de su rentabilidad, y lo mandamos a capitalización de la plata del trabajador. Y si logramos consensar con todo el sector patronal de El Salvador, que se incremente 2 puntos a la parte patronal, tendríamos la capacidad, don Nacho, tendríamos la capacidad de pasar el sistema de pensiones propio para la clase trabajadora y no depender de los 200 millones de dólares que el gobierno está cacaraqueando a cada rato por eso. Tendríamos esa capacidad. Con eso se logra. Con eso, don Nacho, logramos que el gobierno... Pero las cifras del gobierno son bastante, digamos, de repente hablan de 1.000 millones, después hablan de, ellos, 200. Ellos hacen la suma desde que la reforma de pensiones se hizo. Pero lo concreto es que son 200 millones al año. Y no solo eso, y mienten. Dicen que debido a que la plata de que ellos utilizan del presupuesto general de la nación, prácticamente es que tiene hundido el tema financiero en El Salvador. 200 millones versus 4.500 millones de dólares, que es el presupuesto general de la nación, desde ahí están mintiendo. Ok, ¿tú crees que las AFP estarían dispuestas a rebajarse en un 0.50 de comisión? Que tengo entendido que hoy día es menos de un 2, porque en el 2% está incluido los seguros. Pero quitando los seguros creo que queda 1.7 por ahí. 1.7. Y de ese 0.7 nosotros les plantearíamos que... El 0.50. El 0.5, que lo sacrifiquen el 0.5 de rentabilidad que ellos tienen, y nosotros plantearíamos los 2 puntos de incremento a la parte patronal, y con ese 2.5 resolvemos de forma integral el tema de pensiones. No tendría que el Estado poner nada. No tiene que... el Estado no tiene ni siquiera para poner un 5 partido por la mitad. Aquí las administradoras tienen 2 opciones. Una es pelearse con el gobierno y que el día de mañana prácticamente se quedan con algo o se quedan sin nada. Esa es una opción. 2, la parte patronal de El Salvador, especialmente la gran empresa, tiene la oportunidad de demostrar el marco de solidaridad con la clase trabajadora, ¿verdad? O el escenario más dramático va a ser que tarde o temprano van a motivar a cualquier diputado de esa asamblea legislativa, porque a pesar que a usted le digan, don Nacho, a las 3 de la tarde un diputado de que no da el voto, usted a las 3:30 de repente está viendo que está votando. ¿Cuáles son las motivaciones fuertes para que lo hagan votar? No sabemos, pero acá nosotros ya tenemos que con el 2.5, 2 de la parte patronal, y el 0.5 de sacrificio que haga y no es sacrificio, porque mire, es el negocio más redondo, sin invertir, ganar. Con el 2.5 tenemos garantizado todo el sistema de pensiones para la clase trabajadora, pero además nos traeríamos la carga de los que ya están pensionados con los 200 millones Ahora, de dólares. también en ese caso debiera elevarse el interés que paga el gobierno por los CIF. La propuesta es integral. La propuesta, no podemos seguir permitiendo que de nuestra plata nos paguen un mísero interés y al Banco Mundial estén pagando. Es una propuesta integral. Yo solamente le he dado como 2 datos de carácter económico, y este es un llamado directo a las administradoras de fondos de pensiones. Directo. Ya casi tenemos el estudio terminado. Con el 0.5 menos de rentabilidad ellos y con el 2% de incremento a la parte patronal, nosotros resolvemos integrar el tema de pensiones. Se ve interesante. ¿Ustedes qué piensan de esta reforma? Bueno, nosotros lo que pensamos es que realmente el Sistema Nacional de Pensiones en este momento, por supuesto, no representa los intereses de nosotros como clase trabajadora, y que en esta reforma que se está planteando, lo primero que yo quería decir es que Rolando acaba de decir una cosa que es importante. ¿Cómo los señores de la AFP pueden negarse a buscar alternativas de solución para los trabajadores? Si, hombre, ellos se han enriquecido desde 1998 que este sistema entró en vigencia y que empezaron, y que quiero decir algo, lamentablemente nosotros no tenemos memoria corta los salvadoreños. Ahora resulta que todo el mundo quiere un debate sobre este tema y es importante y está bien, pero yo me pregunto, ¿y por qué en 1998 no hubo debate? Y en un pestañeo, en un cerrar de los ojos, cuando nos despertamos al siguiente día, teníamos aprobado el sistema SAP y nos sustrajeron la plata nuestra
para una AFP. Es el negocio más rentable, tal y como lo ha dicho Rolando Castro, es el negocio más rentable que ellos han tenido. ¿Tú crees que, mira, déjame terminar la idea, Nacho, porque el punto es el siguiente, ellos sin invertir nada, están teniendo la plata de toditos nosotros los trabajadores. Y esa plata, la gran pregunta que viene es, bueno, ¿y qué la hacen? Ellos nos cobran por rentabilidad, una rentabilidad altísima, ¿verdad? Por administrar nuestro fondo de pensiones, nuestra cuenta provisional. Pero lo que nos dan a nosotros como rentabilidad es nada, prácticamente. Y ese dinero ellos lo juegan en la banca, lo juegan en la bolsa de valores, y bueno, el gobierno también tiene algunos préstamos. Entonces la pregunta nuestra es, bueno, está bien, ¿y por qué no nos elevan a nosotros la rentabilidad de la cuenta previsional y lo que sacan de beneficio cuando ellos prestan este dinero, que es nuestro dinero, con la banca nacional, con la banca internacional, porque en nuestra cuenta previsional no se refleja? Usted ve que en este momentito ya empezaron a salir los primeros sancochos de 1998. Ya hay algunos trabajadores que están ya pensionados, digámoslo así, por las AFP. ¿Y cuál es la realidad de esto? La realidad es que están pagando el 65% de pensión. Bueno, yo un amigo... En Japón el 40% nomás. Sí. En un país desarrollado. Sí, claro. Y aquí Y tiene que ver con rentabilidad, don Nacho. Claro. Sí. Su plata tiene que ver con rentabilidad. Sí, claro. Pero cuando el gobierno los tiene con 1.23 y después llega y dice, ahora sí, quedamos bien con la clase trabajadora, lo subimos al 3%, y al Banco Mundial se lo están pagando al 7%, y pero al Fondo Monetario Internacional, pero yo veo el punto. Es complicado. Para nosotros, después de hacer un análisis, igual nosotros tenemos montado una mesa de debate. Yo no soy economista, pero uno tiene que irse aprendiendo este tipo de cosas porque hay que discutirlas. Bueno, nosotros tenemos 4 compañeros economistas que están trabajando en esto y también estamos por presentar en los próximos días un estudio. Bueno. Y del estudio que nosotros estamos pensando es que hay que ir a la drasticidad del asunto. Para nosotros las AFP no tienen vigencia ya en este país. Y es simple. Hasta este momento, ¿cuál ha sido el beneficio que los trabajadores y la misma ciudadanía ha tenido de las AFP? Ha sido, mire, ha fracasado. Bueno, allá en su país, en Chile, Roswell. Está en una pelea. No, allá no ha fracasado. Está en una pelea por eliminar ese sistema. No. Y hay que modernizarlo. Por perfeccionarlo. No, es que ahí vamos al punto. Pero cuando pensiones... estamos diciendo de modernizarlo, pero lo que estamos diciendo no es justamente que las AFP sigan robándonos nuestro dinero, porque es lo que ha pasado. En Chile no existe eso, al revés, después de que se hizo una comisión internacional y nacional formada por la presidenta, en la cual habían 24 expertos internacionales, lo que se definió finalmente después de años de estudio es que la AFP tenía que continuar, que era el único sistema que era viable en Chile, y claro, reformas siempre hay que estar haciendo, siempre. Pero les pongo un ejemplo el mío. Lo voy a poner, no debería poner, pero lo voy a poner para que entendamos. Yo tengo la edad para jubilarme en este momento y debería tener los años, porque tengo 34 años trabajando en El Salvador. Cuando le toca a uno, cuando llegue la edad y le toca a uno ir a ver cómo está la plata de uno, mi plata del año 98 para acá, el sistema de la AFP está intacto, está ahí. Exacto. Y siempre lo he podido ver. La plata que yo puse para que pagué al Estado no existe. No existe. Ni con los amigos me han logrado encontrar dónde están todas mis cotizaciones. O sea, tengo perdida 17 años de cotizaciones. Entonces, no sé qué sistema es el mejor. No sé, porque uno termina diciéndole el sistema antiguo, vea usted, vaya a la empresa donde estuvo y vea, a lo mejor cambiaron de registro, a saber, pero no, aquí nadie se hace responsable. No, pues es que eso sí es tremendo. Eso sí es tremendo. Este es el gran problema. Nos meten en 1998 a ese cuchubal de las AFP, pero lo que teníamos ahorrado en el INPEP, ¿dónde está? No nos lo entregan en nuestra cuenta previsional. No. Y ahora resulta que nadie no está. Ahora resulta que nadie estar en el INPEP, pero no está. No está en el INPEP. No todo está. Entonces, no sé si quienes tienen suerte, más, quienes no tienen suerte, pero esto es tremendo. Es más, don Nacho, cuando se conformó la ley SAP, el primer requisito fue que pasan los certificados de traspaso de las instituciones públicas a las AFP. Exacto. Hasta este día no hay un tan solo certificado de traspaso. ¿Y cuál es el problema? Correcto. Ese es el problema y uno se pregunta, ¿quién
termina estafando al trabajador. Exacto. No, pero vamos a lo Porque siguiente. realmente te digo, nadie siguiente. te ayuda a buscar tu dinero y te obligan a ti a andarlo buscando en la empresa que trabajaste. Eso... No, claro, pero Nacho, yo coticé al Estado, no coticé a una empresa. Pero vamos a lo siguiente. Igual, la reforma que está presentando el gobierno, nosotros tenemos nuestras reservas. Un corte. Perdóname, ya vengo, voy al corte. Me están pidiendo hace rato corte. Vamos al corte, ya volvemos. Está interesante este debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. En Banco Azul te llevamos a ver el clásico. Traslada tu cuenta de ahorro o tu crédito y participa en la rifa para ganarte uno de los pases dobles para disfrutar en vivo el partido Real Madrid versus Barcelona. Incluye tour por España. Ver restricciones en prensa. Antes de ir con Francisco, vamos a tocar un último tema rápidamente, que es el tema del 13%. Voy a invertir los papeles ahora, más que los papeles, no, vamos a invertir el orden. Ya me estoy confundiendo yo, el orden. A ver, 13%, el cargo a la electricidad, ¿qué te parece? Bueno, me parece que hay que revisar lo que está sucediendo. Hasta el momento, lo que se dice en la publicidad, porque no podemos decir nosotros que hemos hecho un análisis de cuánto es el 13%, lo que se dice en la publicidad es que es 1 centavo y que no va a afectar a las grandes mayorías, pero hay que analizarlo porque la realidad es que nuestro país y nuestro pueblo ya está jodido, está bien complicado y si bien es cierto, es para trabajar en el tema energético, pero ¿por qué se le sigue cargando siempre al más pequeño y no se le carga al que le debe cargar? Entonces yo me pronuncio por que se combata la evasión, la elusión fiscal. Entonces trabajemos en eso, pero simple y sencillamente lo más fácil, hay que aplicar el 13% a la electricidad, yo creo que se debe de revisar. Y una medida que... Se debe revisar aunque no, como dice el gobierno, aunque no le afecte al 70% de la población. No, por eso, pero es que se tiene que demostrar, porque hasta este momento la publicidad, todos estamos acostumbrados a que la publicidad te dice cualquier cosa, pero de ahí a que eso sea cierto y que no va a salir afectado el 70% de la población, pues no hay que revisarlo a ver si es cierto. Yo todavía tengo mis dudas de que eso sea así. Ajá. Entonces yo creo que el gobierno debió de haber explicado y debe explicar mejor esa medida para que el pueblo la pueda entender y la pueda digerir. Y bueno, si es cierto que el 70% de la población no va a salir afectada, yo creo que entonces no habría mayor problema. Pero si esto se nos dice y a la hora de las horas yo veo mi recibo incrementado, por Dios, antes pago el agua, antes pago la luz, ¿verdad? Antes logro ir saliendo adelante y todavía me montan otro impuesto. Y a esto sumémosle que todavía la gran empresa lo que dice es, bueno, si nos cobran eso nosotros por efecto cascada se lo vamos a trasladar a la gente. O sea que al final siempre los mismos de abajo vamos a seguir pagando y los de arriba nos van a trasladar todavía el costo de ellos. Entonces es peligroso y es delicado. Rolando. Yo antes de eso quisiera comprometerme con usted, don Nacho, con el punto anterior
de que nuestra propuesta hacerla oficial directamente acá en su set sobre la reforma de pensiones. Te agradezco muchísimo, me parece un buen estudio. Dos puntos la parte patronal, 0.5 sacrificar las AFP y le doy otro dato adicional. Si a nosotros los trabajadores se nos decidiera poner 0.5 adicional, a nosotros los trabajadores nos da la plata para construir por primera vez en El Salvador el seguro de desempleo por 6 meses. Que hasta lo estamos pensando. Que sería muy importante. Sí. Salario promedio $500. ¿Cuánto sería el 0.5 $500? $2.50. Y construimos, además de todo, el seguro de desempleo por 6 meses para la clase trabajadora que quede desempleada en el país. Okay. Le ofrezco, primeramente, necesito que vayas muy rápido porque tengo que ir a unas preguntas del público. Tema del 13% prácticamente es condenado por parte de nuestra organización. Estamos ya hartos prácticamente que al pobre pueblo salvadoreño se le está exprimiendo con un montón de impuestos. Consideramos que este gobierno no tiene gente creativa para inventar otras ideas más de carácter estratégico en el tema financiero. Consideramos que este gobierno también despilfarra. De repente usted ve al ministro Cáceres en París, con fotos en París, y de repente ve al ministro de Economía. No, pero esa es una foto muy antigua. Yo voy a defender a Carlos porque esa foto tiene muchísimos años y le han dado vuelta en todas las redes sociales. De repente sociales. ve al ministro de Economía diciendo que ha llegado el momento de sacrificarse. Roswell acá decía, si aquí a veces uno, a esta hora de la noche, don Nacho, hay gente que en este país llamado El Salvador no ha desayunado ni ha almorzado por su nivel de pobreza que hay. Y viniendo de un ministro que gasta solo en teléfonos celulares $3,000, y le hablamos a ese ser humano que a esta hora de la noche no ha tenido sus sagrados alimentos de desayuno. Hay personas, don Nacho, que nosotros hemos visitado unos cantones que necesitan $3 para irse a un hospital público porque ni siquiera tienen para el pasaje. No puede ser eso ya. Okay. No podemos permitir más eso. Disculpa que los corte porque el tiempo nos corre muy rápidamente. Francisco Bonilla. Buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, dice Domingo Alfaro, pregunta, ¿qué hay? Pregunta más bien le dice a usted que hay una inconstitucionalidad al no aprobar el salario mínimo, ya que hace un par de meses se debió aprobar. ¿Por qué no han acudido a la Corte Suprema de Justicia a poner el recurso de amparo? Les pregunta a los señores del sindicato. Dice Douglas Colato, amigo, preguntarles a tus invitados por qué no protestan por los altos costos en la vivienda, en la telefonía, el agua y luz eléctrica, y cuánto tendríamos para la canasta básica, y si ya hicieron ese análisis, lo divulguen. Dice Lupita Rivera, con el aumento al mínimo también debería de venir una mejora a las pensiones, y les puede preguntar a los invitados si su afán lleva algún interés político como aspirar a un cargo. Bendiciones, Nacho. Finalmente Enrique dice, ok, le suben al salario mínimo y le suben a la luz. Dice el amigo Enrique Callejas. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, rápidamente, por favor. Bueno, sobre el tema ¿Inconstitucionalidad? Sobre el tema del salario mínimo, interesante pregunta, Domingo. Todavía no se han tomado acciones porque entendemos que hasta inclusive ya lo dijeron públicamente, la ministra va a observar. Este decreto, entonces estamos a la espera de cuál es la decisión de la ministra para poder después considerar la posibilidad de recurrir. Ok. ¿En tu constitucionalidad? ¿Tú ves inconstitucionalidad? Sí, lo que pasa es que mientras no esté formado, el cuerpo de ley esté armado, uno tampoco no debe de hacerlo. Claro. Entonces estamos esperando prácticamente eso en el salario mínimo. Donde sí ya tenemos preparado un amparo, que lo vamos a presentar en los próximos días, es con ese 13% de incremento a la energía. Consideramos de que es un abuso. El Estado debe servir para ser el gran árbitro entre los poderosos y los más necesitados, para llevar justicia a los más necesitados, y este gobierno lo que se ha encargado es de prácticamente cargar a la gente más necesitada. Bueno, creo que las otras preguntas estaban contestadas rápidamente. ¿Estuviste en Washington? Sí, don Nacho. ¿Qué andabas? Me enteré que estuviste con el sindicato principal de Estados Unidos, que los Teamsters. Sí, estuve con los Teamsters, estuve también con ATME, que es una organización del sector público y municipal. El sindicato más pequeño allá, su afiliación son 2-3 millones de afiliados que tienen una incidencia muy fuerte en el Congreso y en el Senado. Me reuní con el presidente de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Me recibieron 3 asesores de senadores distintos, también interesados en el tema del Istmo. Me imagino que McGovern.
Uno de ellos. Y tuve la oportunidad de que me recibiera de forma personal el congresista Jim McGovern también. ¿Te recibió McGovern? Me recibió cerca de 15 minutos, a pesar de que tenía comisión, que él preside una comisión para asuntos hemisféricos. Me recibió y prácticamente pues bendecido por Dios, porque yo iba a reunirme nada más con el sindicato de los Tinter y estamos queriendo armar como una escuela de altos estudios estratégicos, porque el tema de la atomización que hablábamos al inicio y la fragmentación del movimiento sindical tiene una variable fundamental, es que no tenemos dirigentes ¿Algún formados. mensaje de ellos? No, el mensaje es claro y contundente. El tema de los Tinter, por ejemplo, la decisión que ellos tienen y que van a exigir y van a llegar hasta las últimas consecuencias. La investigación. Es la investigación del dirigente de los Tinter salvadoreño muerto en El Salvador. Soto, que hasta este día han pasado cerca de 3 fiscales, han escondido el caso. Ya hubo una nota oficial del presidente de los Tinter, Jimmy Hoffa, que le mandó al fiscal y le está pidiendo la reapertura del caso. Y hablamos también temas de cooperación, que primeramente Dios, don Nacho, en el mes de septiembre viajo nuevamente ya a reuniones también con congresistas y senadores, y además de eso con el movimiento sindical allá. Bueno, me alegro. Yo creo que el movimiento sindical responsable, fuerte, es importante para el país, tanto como es importante la clase política, tanto como es importante la clase académica, tanto como es importante el periodismo, los medios, todos conforman lo que es una nación. Bueno, adiós, me dicen adiós, señores. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Por estar acá, Roswell. Gracias, bendiciones. Gracias, Rolando. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.